La TSH, estimular la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, la LH y la FSH, sobre el ovario o el testículo en el varón y la mujer. Muy bien. Tenemos células, perdón, la hipófisis está en estrecha relación con el hipotálamo. Por ende, el hipotálamo, dentro de sus funciones en sus núcleos, es producir hormonas liberadoras de estas hormonas. Significa que el hipotálamo produce unas hormonas que van a ir a actuar sobre estas células, por ejemplo, las corticotropas, las tirotropas, las somatotropas. Estas hormonas hipotalámicas van a adquirir el nombre de acuerdo a la célula y a la hormona que van a hacer que se libere. Por ejemplo, en el hipotálamo tenemos los núcleos que van a producir la hormona liberadora de corticotropina, o sea, corticotropin release hormone, ¿no? También llamada la hormona liberadora de corticotropina. Release hormone es liberadora. Tenemos la GHRH, o sea, la Growth Hormone Release Hormone, o sea, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, también llamada grelina. La prolactina, ahí en el hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de... en este caso, el mismo núcleo va a producir hormona liberadora de tirotropina que va a estimular a las lactotropas y a las tirotropas. Y las GNRH, las liberadoras de gonadotropina. Eso está en el hipotálamo de manera positiva y estimulante hacia esas células de la adenohipófisis. Pero también tenemos factores de tipo inhibitorio, o sea que el mismo hipotálamo puede inhibir, pero a algunas de ellas, por ejemplo, a la hormona de crecimiento, por ejemplo, a la producción de prolactina. Claro que a través de sustancias distintas. Por ejemplo, la somatostatina es una hormona contrarreguladora de la hormona de crecimiento porque va a inhibir a la producción de esas GH. Y la dopamina es un neurotransmisor que va a inhibir la liberación de prolactina. Veamos entonces acá en este cuadro de las hormonas hipotalámicas que son importantes porque están en estrecha relación con las hormonas hipofisiarias. La hormona, por ejemplo, vean, tenemos las hormonas liberadoras que son positivas, ¿no? De somatotropina, la GHRH, tenemos también la corticotropa, ¿no? Vean, en este cuadro muy bonito le explican, ¿no? Qué núcleos se liberan del hipotálamo, por ejemplo, la GHRH del núcleo 4, la liberadora de la corticotropina del núcleo 4, periventricular, y así, son núcleos anatómicos del hipotálamo. Y vean cómo la dopamina, importante hormona, neurotransmisor, que es una catecolamina que va a ser liberado del núcleo 4 del hipotálamo para inhibir la secreción de prolactina de manera fisiológica. Significa que siempre tenemos inhibición de la hormona prolactina de las células lactotropas, por eso las mujeres no eyectan no eyectan leche de manera espontánea a través de las glándulas mamarias, sino es durante el embarazo y la lactancia que se va a disminuir la producción de dopamina. Entonces vamos a ver el tumor benigno, el adenoma más frecuente de la glándula hipófisis, hablando de la adenohipófisis. Tenemos el adenoma hipofisiario llamado prolactinoma. El prolactinoma es un tumor benigno de las células lactotropas que van a producir hormona de prolactina. Es muy frecuente en mujeres en una relación de 20:1, de 80:2, ¿no? Y así como ustedes lo quieran ver, ¿no? Perdón, de 40:2, de 83 y así. Entonces, tiene una alta incidencia en mujeres y si es que le da a una mujer, principalmente va a ser un prolactinoma muy pequeñito llamado microprolactinoma, que en términos radiológicos se define como un tumor menor de 10 milímetros de tamaño. Cuando hablamos de prolactinomas grandes, mayores de 10 milímetros, macroprolactinomas, la relación cambia ya. Entonces, en ambos sexos es igual, 1:1.
Es raro, no es frecuente que los prolactinomas sean macroprolactinomas, es muy raro. Y generalmente se da en varones porque cuando se hace el diagnóstico en mujeres es muy rapidísimo, no le da tiempo a crecer porque la mujer presenta la salida de leche espontánea por la mama, que las lleva a la consulta, y también el varón no. Este síntoma de galactorrea no es frecuente en varones. Entonces demora el tiempo en hacer el diagnóstico. La forma de hacer el diagnóstico es obviamente con la clínica y también con la determinación de prolactina. Si yo tengo una prolactina mayor de 200, estoy 100% seguro que eso es un tumor productor de prolactina. Pero ¿qué pasa si lo tengo entre más de 100, pero no más de 200? Puede ser un prolactinoma, por supuesto que sí, como primera causa. Pero pueden haber otras causas, como que sea medicamentoso o un tumor que comprima el tallo hipofisiario. Al comprimir el tallo hipofisiario hay dificultad no hay inhibición por parte de la dopamina de las células lactotropas, y entonces ellas libremente pueden producir hormona prolactina. Eso es cuando está entre 100 y 200, y entre 25 a 100 más bien nos asustamos un poquito porque podría sugerir un macroadenoma no funcionante. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que los adenomas pueden ser funcionantes. Significa que pueden producir prolactina, hormona de crecimiento, ACTH. Pero hay otro grupo de tumores de la hipófisis que no producen nada, simplemente crecen y crecen y crecen y crecen. Y cuando crecen y crecen y crecen, pero no producen o no son funcionantes, no producen ninguna hormona, se llaman macroadenomas. Si un paciente tiene síntomas de pérdida de la visión, dolor de cabeza, etcétera, más un valor de prolactina de 25 a 100, y tiene mianopsia bitemporal, debemos sospechar de un macroadenoma, es decir, un tumor benigno de la hipófisis, pero que no produce ninguna de todas las hormonas que hemos mencionado. Simplemente crece y crece el tumor, y eso genera efecto de masa en el paciente, ¿ya? También se puede ver a fármacos, como ven ahí, ¿no? Entonces, lo regular es que un prolactinoma produzca mucha prolactina, más de 200. Causas de la hiperprolactinemia, o sea, tenemos un paciente que tiene 150 o 200 de prolactina, definitivamente pueden ser causas fisiológicas como el embarazo y la lactancia, o enfermedades como, por ejemplo, un tumor productor de prolactina, ¿no? Un prolactinoma. También puede deberse a metástasis que estimulen esa producción de prolactina o que compriman al tallo hipofisiario. Después, y cuando digo compriman el tallo hipofisiario significa que bloquean la estimulación de la dopamina. Y si no hay dopamina, hay mayor producción de prolactina por las lactotropas, ya que no están inhibidas desde el hipotálamo. Enfermedades hipofisiarias como los prolactinomas, las acromegalias y los Cushing, que producen tumores que pueden dificultar por el gran crecimiento, pueden dificultar la inhibición de las células lactotropas, nuevamente a través de la compresión del tallo hipofisiario. Medicamentos también, opioides, estrógenos y metidina, pueden generar antagonismos del receptor de dopamina. Como son antagonistas del receptor de dopamina o bloquean a la dopamina, entonces nuevamente vamos a tener menos inhibición de los lactotropos. Los prolactinomas van a dar síntomas, perdón, vamos a ver esta imagen. Si es que normalmente el prolactinoma es pequeño, ¿no? No crece, es más frecuente en mujeres y es pequeñito, o sea, son microprolactinomas. Pero si tuviéramos un tumor grande, o sea, un adenoma grande, un macroadenoma, de la causa que fuera, por prolactina, por acromegalia, por Cushing, por la célula que fuera, o sea, por lactotropos, corticotropos o somatotropos, o sea, si crece demasiado ese tumor, puede generar síntomas de efecto de masa como dolores de cabeza, obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, generando hidrocefalias, con endocefaleas también puede generar hemianopsia bitemporal, con pérdida de la visión de los campos visuales laterales. Como ven acá, lo rojito es lo que se mira y lo verde es lo que no se ve nada. Entonces, esto se debe a la compresión del quiasma óptico, y resulta pues que el quiasma óptico
está formado por la decusación de las fibras nasales de la retina. Y las fibras nasales que estoy señalando aquí tienen la función de ver los campos temporales. Es cruzado. Los campos temporales lo ve la retina nasal y los campos nasales lo ve la retina temporal. Pero como la compresión por estos tumores es de las fibras de la retina nasal, el paciente lo que no logra ver son los campos temporales. Por eso estos pacientes se chocan con personas en los laterales o derrumban cosas de la mesa porque no miran los laterales. Pueden botar tazas, platos al momento de limpiar porque no ven los campos temporales. Eso se llama hemianopsia bitemporal, muy característico de los macroadenomas hipofisiales. Puede también, depende del crecimiento, si es que crecen lateralizados, pueden generar compresión de tercero o sexto par craneal, y si es que rompen al seno esfenoidal. Recuerden que la hipófisis está ubicada en la silla turca y esta silla turca, debajo de ella está el seno esfenoidal, y debajo del seno esfenoidal ya estamos en conexión con la nasofaringe. Entonces, si es que hay destrucción de tumores de la base del seno esfenoides, entonces va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, como síntomas de crecimiento en masa de estos tumores. Con respecto al prolactinoma, los síntomas que da esta enfermedad es la torrea, ¿no? La prolactina también inhibe la función de los gonadotropos, entonces va a haber hipogonadismo hipogonadotrópico, infertilidad, dificultad para quedar embarazada, oligomenorrea, ciclos anovulatorios, disminución de la libido, ¿no? Y es muy raro pues que una mujer con un microprolactinoma haga clínica de compresión, pues, porque no crecen mucho, ¿no? Los que hacen síntoma de compresión son los varones. Los varones, ¿por qué? Porque ellos no presentan galactorrea y ginecomastia, entonces es muy raro. Entonces nunca se dan cuenta hasta que ya tienen síntomas compresivos. Pueden tener impotencia o disminución de la libido sin sospechar de que esto se deba a un prolactinoma grande. Pero ya cuando crece sí que da síntomas. Vean, acá en la mano derecha tienen un adenoma hipofisiario gigante, un prolactinoma gigante, ¿no? Que capta el contraste. Y acá vemos, ¿no? En una vista sagital con un gran crecimiento supracelular, ¿no? Y vean aquí en un corte coronal un gran crecimiento supracelular. Y miren la gran compresión del quiasma óptico. Se veía una cintilla toda adelgazada, ¿no? Entonces va a haber síntomas de compresión como cefalea, hemianopsia bitemporal, principalmente, ¿ya? Otro tumor importante distinto de los prolactinomas funcionantes, porque funcionan produciendo hormona, son la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad hipofisiaria por un tumor benigno productor de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ya hemos dicho que se produce por las células somatotropas y es estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento del hipotálamo, y esta va a ser liberada, pues, ¿no? Va a tener efectos en el hígado, como la producción de la factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Si eres niño y tus placas de crecimiento aún no han terminado de cerrar en las epífisis distales, vamos a tener que estos pacientes van a tener un crecimiento de los huesos largos, ¿no? O sea, si tú tienes un aumento de la hormona de crecimiento cuando eres niño, te va a dar gigantismo. Pero si tú tienes un exceso de la hormona de crecimiento, cuando tú ya eres un adulto y esas placas han terminado de cerrar, te va a dar acromegalia. Porque la hormona de crecimiento tiene sus efectos, ¿no? De manera indirecta sobre la placa de crecimiento del fémur, ¿no? Del húmero, etc. A nivel del tejido adiposo van a generar lipólisis, a nivel del músculo son antagonistas de la insulina y hay anabolismo. Significa que, por ejemplo, los fisicoculturistas pueden usar hormona de crecimiento porque generan anabolismo del músculo con pérdida de grasa. Bien, acá vemos un cuadro donde les indican que la hormona de crecimiento tiene una liberación a través del hipotálamo por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, pero también tiene una inhibición, ¿no? A través de ella vimos la somatostatina. Su diana de ellas es la hipófisis y tienen efectos sobre la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento va a
estimular también la producción de IGF-1, que a su vez ella va a producir una retroalimentación negativa sobre la hormona de crecimiento. Vamos a ver en este dibujo ello. Cuando producimos la hormona de crecimiento, va a haber liberación en el torrente sanguíneo de hormona de crecimiento, pero ella va a ir a los hepatocitos y va a estimular la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Ella se ha producido gracias a la hormona de crecimiento y es ella quien va a tener la función de tener efectos sobre el crecimiento de hueso y cartílagos, que no se va a dar en adultos porque ya cerró la placa de crecimiento, pero va a incrementar la cantidad ósea, el grosor del hueso, ¿no? Va a tener efectos esta IGF-1 o FC1 sobre el tamaño de los órganos. Por ejemplo, un niño que nace con un corazón al año, su tamaño de su corazón no es el mismo a los 20 años. Y ese crecimiento ha sido gracias a la hormona de la hormona de crecimiento, pero a través de la función de la FC1 o IGF-1. Y a nivel de los músculos es anabólica, incrementa la masa magra. Otros efectos metabólicos distintos a las proteínas es que la hormona de crecimiento de manera directa, ya no indirecta, sino de manera directa, va a influir sobre el tejido graso, dijimos, generando lipólisis, empleo de ácidos grasos libres y disminuir el tejido adiposo. Y a nivel de los carbohidratos disminuye el empleo de la glucosa, por eso estos pacientes acromegálicos tienen la producción de esta hormona de crecimiento que es una hormona diabetógena, genera gluconeogénesis con aumento de la glucosa en sangre y disminución del empleo de glucosa. Aquí vemos a la acromegalia en cuanto a su frecuencia. Vean que el principal tumor de hipófisis es los de lactotropos, o sea, los prolactinomas. Hablando de tumores funcionantes. ¿Qué es tumor funcionante? Es un tumor que produce hormonas en la hipófisis. El primer tumor productor de hormonas es la prolactina, 32% de frecuencia. El segundo son los productores de hormona de crecimiento, ¿no? Los somatotropos, como productor de hormona, o sea, hormona de crecimiento, acromegalia. Y en tercer lugar tenemos los gonadotropos, perdón, los corticotropos que generan hormona de corticotropina, ACTH. Pero si comparáramos de frecuencia entre los adenomas funcionantes y los no funcionantes, ahí tenemos a los tumores no funcionantes llamados adenomas no funcionantes. En su mayoría estos adenomas no funcionantes son macroadenomas, o sea, crecen mucho y tienen gran poder compresivo sobre el quiasma óptico, generando hemianopsia bitemporal. Si es que tomamos en frecuencia todos estos tumores, el primero en frecuencia sería el prolactinoma y el segundo en frecuencia serían los tumores no funcionantes de la glándula hipófisis. Y estos tumores no funcionantes en su mayoría van a ser macroadenomas porque no van a dar síntomas hasta que generan síntomas compresivos como cefalea y hemianopsia bitemporal. Y en tercer lugar estaría la acromegalia y en cuarto lugar estarían los productores de ACTH en la llamada enfermedad de Cushing. ¿Qué síntomas tienen estos pacientes? Estos pacientes van a tener crecimiento de las extremidades, de brazos, de manos y pies generalmente, de dedos y de los pies. Ya no les queda el anillo, tienen dedos en forma de salchicha, ya no les queda el zapato, antes eran talla 36, ahora son 38, 40, o si eran 40, ahora son 44. Hay una deformidad en la cara, ¿no? Las facies acromegálicas, con pómulos sobresalidos, prognatismo, la mandíbula genera un crecimiento óseo también, va a haber cardiomegalia a nivel cardíaco, un crecimiento, ¿no? Por parte de este órgano. Vamos a tener también sudoración excesiva en estos pacientes por el engrosamiento, la hipertrofia de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas y mala oclusión. Va a haber alteraciones de la glucosa, van a tener diabetes, ¿no? Son
pacientes diabéticos por el efecto metabólico de la hormona de crecimiento en la gluconeogénesis. Pueden tener síndrome del túnel del carpo porque hay crecimiento óseo con compresión del nervio mediano, dolor de manos y pies articulares, ¿no? Por este problema de la acromegalia. Dejando de lado la adenohipófisis, las afecciones también pueden estar en la neurohipófisis. En la neurohipófisis es una estructura anatómica, ¿no? Derivada del ectodermo que va a cumplir la función de almacenar la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Con respecto a la hormona oxitocina, ella solamente se va a utilizar durante la estimulación de la producción de leche y la eyección de la leche, ¿no? Para la eyección de la leche por parte de la mamá. Pero nosotros nos vamos a centrar en la alteración de la hormona antidiurética que se produce en la neurohipófisis. La neurohipófisis almacena la hormona antidiurética que viene del núcleo parótico supraventricular del hipotálamo. Hay enfermedades que pueden afectar esta producción, ya sea para producir muy poca hormona antidiurética, como en la diabetes insípida central, o mucha hormona antidiurética, como en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, también llamada SHIHAT. Veamos primero la diabetes insípida central. Estos pacientes, generalmente por causas idiopáticas, no se sabe la causa, nunca se llega a saber la causa, hasta en el 30% de estos pacientes, que es la principal causa, no producen hormona antidiurética. Como no producen hormona antidiurética, no va a haber la producción de acuaporinas a nivel del túbulo colector. Entonces, la orina que llega al túbulo colector va a perder ese volumen de agua. Eso va a generar orinas diluidas, hipotónicas, con osmolaridades bajas. Y además también va a producir grandes cantidades de volumen de orina, ya que no va a haber reabsorción en todas esas nefronas a nivel del túbulo colector. Entonces pueden tener volúmenes urinarios de 30 a 40 litros aproximadamente. Entonces por eso tienen orinas hipotónicas y además pueden generar hipernatremia, porque el plasma pierde agua y el sodio va a estar más concentrado en un ambiente con poco volumen de agua. Entenderán que esta hipernatremia va a generar polidipsia, o sea, sed. Y la gran pérdida de volumen va a dar poliuria. Poliuria y polidipsia parece diabetes, pero no es diabetes, porque en estos pacientes diabéticos reales, la poliuria es por la gran pérdida de glucosa que aumenta la osmolaridad urinaria. En este caso, la osmolaridad urinaria está disminuida. ¿Cuáles son las causas de diabetes insípida central? Idiopáticas, por decir que tengamos un traumatismo encefalocraniano que lesione el hipotálamo, un infarto, una hemorragia, un tumor que comprometa al hipotálamo, cirugías transesfenoidales, las resecciones de adenomas hipoficiarios, como los pacientes que se someten a cirugías, acromegalia, o los que tienen Cushing, que hay que operarlos y al momento de retirar la hipófisis y el tumor también se va a lesionar la zona hipotalámica. Y eso va a generar la no producción de hormona o disminución en la producción de la hormona antidiurética. El otro extremo es la gran producción de hormona antidiurética. Estos pacientes que pueden tener un tumor productor de hormona antidiurética o usan medicamentos que aumentan la producción de hormona antidiurética, van a tener gran colocación de acuaporinas en el túbulo colector con gran reabsorción de agua. Por ende, la orina va a estar muy concentrada porque va a haber poca orina, poco volumen de agua, ¿no? Y va a haber gran concentración de sodio urinario y aumento de la osmolaridad urinaria. Si es que voy a reabsorber mucha agua a través de esas acuaporinas, voy a realizar una hiponatremia de tipo dilucional, ¿ya? Entonces, aquí están las causas de diabetes insípida central ya mencionadas: idiopáticas, traumáticas, postquirúrgicas. Diabetes insípida central se llama porque está producido a nivel de hipófisis o del hipotálamo. Hay otro tipo de diabetes insípida que no voy a mencionar, que es la nefrogénica, en donde la producción de hormona antidiurética es normal,
pero hay problemas en el riñón para recepcionar eh, el efecto de la hormona antidiurética, que finalmente va a causar lo mismo, ¿no? Diabetes insípida, pero de tipo nefrogénica. En la diabetes insípida entonces hay menos reabsorción de agua, hay menos acuaporinas, no hay antidiurética, el gasto urinario entonces no va a pasar de la nefrona al plasma, va a haber una poliuria, gasto urinario excesivo, más de 50 mililitros por kilo peso en 24 horas. ¿Y esto qué va a generar? Una disminución de la osmolaridad y de la densidad urinaria. Y por otro lado va a generar aumento de la osmolaridad sérica, ya que el plasma va a perder agua. Entonces vamos a tener hipernatremia y esa osmolaridad aumentada va a activar a los núcleos del hipotálamo sensores de la osmolaridad y va a generar sed. Si la persona está consciente va a tomar mucha agua, pero si se descompensa y ya no está consciente, ya no podrá tomar agua. Pero mientras esté consciente, hace poliuria y polidipsia, igual que la diabetes, pero no hay polifagia. Y además la orina es sin azúcar, por eso se llama diabetes insípida. En cambio, en el paciente diabético, la orina está cargada de azúcar, es una orina dulce. Entonces, esta es una diabetes insípida central. Y en el caso del SHIHAD, por ejemplo, los carcinomas bronquiales, los cánceres del bronquio, pueden producir hormonas como la hormona antidiurética. Otro ejemplo puede ser producción de hormona ACTH, corticotropa, que va a generar un Cushing, pero en este caso produciría un síndrome inadecuado, un SHIHAD, ¿no? Entonces, esos cánceres y de otros tipos, principalmente el carcinoma bronquial, principalmente, pero no es el único. Los cánceres de páncreas, duodeno, leucemias pueden producir este tipo de alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, los medicamentos, que es muy frecuente, los antidepresivos, pueden generar hipernatremia por SHIHAD. Hipernatremia por SHIHAD. Entonces acá vemos que en la diabetes insípida central, ¿no? Ya sea idiopáticas, tumores, traumatismo, etcétera, cirugías, se va a perder este tejido hipofisiario o hipotalámico, no hay hormona antidiurética, no hay acuaporinas 12 en la membrana luminal, se pierde el agua por la orina, disminución de la reabsorción, orina diluida y poliuria y polidipsia. Poliuria por la orina y polidipsia por la sangre que está con osmolaridad aumentada. Entonces, la ADH está baja, la osmolaridad sérica va a estar elevada porque hay pérdida de agua por la orina. El sodio sérico se va a aumentar, ¿no? Va a dar hipernatremia y la orina diluida con una osmolaridad y una densidad bajas. Estos son los valores diagnósticos de laboratorio, ¿ya? Gasto urinario elevado, 30 a 40 litros y gran ingesta de líquidos. En el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética va a generar, ¿no?, orinas concentradas con hiponatremia. Entonces, las hiponatremias pueden ser con osmolaridad plasmática normal, baja o alta. No voy a hablar de las normales ni las altas, solo me voy a centrar en la verdadera hiponatremia, que es la hiponatremia con osmolaridad plasmática baja, que es el caso de la hormona antidiurética. En este caso, vamos a tener sodio menos de 135 y vamos a ver cómo está el volumen extracelular. Las hiponatremias pueden debutar en un paciente con deshidratación o el paciente ha causado edemas o no hay alteración del volumen extracelular. Hablamos del volumen extracelular del espacio intersticial, por ejemplo, que es un volumen, ¿no?, extracelular. Eh, entonces, por ejemplo, y en la sangre. Por ejemplo, los pacientes que hacen diarreas o los grandes quemados van a perder volumen y sodio, por ende van a tener una hiponatremia con deshidratación, ¿no?, y baja concentración de sodio en plasma. Los pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis hepática con poca producción de proteínas de albúmina en plasma o el síndrome nefrótico donde hay gran pérdida de proteínas por la orina, o en la insuficiencia cardíaca donde el corazón no bombea la sangre, el volumen, ¿no?,
va circulante es bajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hay proteínas en plasma, la sangre, el plasma, perdón, el sodio y el agua van a trasudar hacia el espacio intersticial porque no hay presión oncótica, entonces no hay presión que mantenga el sodio y el agua en el plasma sanguíneo. Si hay insuficiencia cardíaca, la sangre está congestionada en los capilares pulmonares, en la zona pulmonar, y eso también genera pérdida de sodio, agua, y además que el corazón no bombea la sangre y va a haber edemas periféricos. Entonces, pero la diferencia con la hiponatremia verdadera, con volumen extracelular, o sea, aquí no hay ni deshidratación ni edemas, ninguno. Y eso es una característica clínica del SHIHAD. Son pacientes que van a ir a la emergencia porque tienen eh, hiponatremia, ¿no? Con los síntomas que caracterizan a una hiponatremia, y además van a tener orinas de poco volumen, muy osmolares, muy cargadas, con hiponatremia, eh, orinas muy cargadas con mucha osmolaridad, pero en el plasma hay poca osmolaridad. Sin embargo, no realizan ni deshidratación ni demás. Esa es una característica importante del SHIHAD bastante preguntado. Otra lesión que puede darse a nivel de la hipófisis es la necrosis hipofisiaria, es decir, la muerte del tejido de la adenohipófisis, principalmente generado por el síndrome de Sheehan en mujeres. Por eso acá les ponen una mujer. El síndrome de Sheehan se va a suscitar en el parto, ¿no? Cuando la mujer da luz y hay una gran pérdida de sangre, una hemorragia continua que disminuye la perfusión hipofisiaria y genera una muerte celular de esta zona. Estas pacientes van a tener un panhipopituitarismo, esa es la clínica de esta enfermedad. Van a tener disminución, ¿no? Como ya no va a haber TSH, nadie va a estimular a las células foliculares. Como no va a haber producción de prolactina en esta mujer que acaba de dar a luz, va a haber disminución de prolactina y no va a haber producción de leche. Como ha perdido la producción de ACTH de las corticotropas, insuficiencia suprarrenal y insuficiencia ovárica. Entonces tiene todo disminuido. Palidez porque va a haber disminución de la producción de MSH, la cual se produce desde un mismo precursor con la ACTH. Entonces, palidez. No hay hormona estimulante de los melanocitos. Esto es la necrosis hipofisiera. La principal causa es el síndrome de Sheehan, no es la única, puede ser en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, una enfermedad vascular, tuberculosis, amiloidosis en esta zona que generen destrucción total para que produzcan hipopituitarismo o panhipopituitarismo, ¿no? Panhipopituitarismo. Pero esta es la necrosis isquémica de la hipófisis, es causado por el síndrome de Sheehan. La tiroides va a producir las hormonas tiroideas desde sus células foliculares que se van a ir a almacenar en el coloide. Para ello necesitamos dos productos, el yoduro que viene de la dieta y la tiroglobulina. El yoduro que viene de la dieta que está contenido en especies marinas o en la sal que comemos a diario, va a atravesar la membrana basal a través de una proteína cotransportadora sodio-yoduro y estando dentro del citoplasma del tirocito, este yoduro se va a convertir en yodo gracias a la oxidación a través de unas peroxidasas tiroideas. Y ya luego como yodo atraviesa, ¿no?, este transportador de yoduro cloro llamado perdón, el yoduro atraviesa todo el citoplasma celular y ya en el coloide a través de las peroxidasas tiroideas se va a convertir de yoduro, se oxida hacia yodo. Ya tenemos el yodo y luego vamos a tener que la tiroglobulina, que es producida, ¿no?, desde el núcleo de la transcripción, traducción de proteínas, pasa al retículo rugoso y luego pasa al Golgi, del Golgi se secreta al espacio coloideo, ¿ya? Y ahí se une la tiroglobulina. Cuando se une con un yodo, monoyodo, tirosina. Y cuando se une dos yodos y una tiroglobulina, diyodo, tirosina. Si unimos dos diyodos, formamos la T4. Y si unimos un diyodo con una monoyodo, formamos la triyodo, tirosina.
Luego que ellas van a regresar a la célula folicular y a través de dos vías distintas, ya sea la vía lisosomal, donde se va a liberar esta tiroglobulina y sale como T3 o T4 por la vía lisosomal, que pueden ir a través de la vía lateral y a través de la vía basal. La otra es a través del receptor de megalina, a través de proteínas de endocitosis, y van a ir con toda la tiroglobulina, las T4 ya. Entonces las T4 pueden viajar por la vía lisosomal o por la vía de la tiroglobulina. Y estas a través de un transporte epitelial van a ir hacia la membrana basal y se van a liberar con la tiroglobulina. Entonces esas son todas las formas de liberación de la hormona tiroidea. Tenemos también que estas hormonas tiroideas ya en el torrente sanguíneo van a tener efectos multiorgánicos. Por eso la hormona tiroidea es tan importante, porque tiene efectos en el corazón, en el intestino, en el cerebro, en el músculo, etc. Por ejemplo, a nivel del corazón, aumentan la sensibilidad y afinidad de los receptores beta adrenérgicos. Y los receptores beta adrenérgicos tienen como efecto tener un efecto cronotropo y notropo positivo. Tienen también actividad sobre el tejido adiposo y eso va a generar lipólisis. Por lo tanto, los pacientes que tengan un exceso de hormona tiroidea van a tener taquicardia, aumento de la fuerza de contracción, o sea, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y con todo ello el aumento del gasto cardíaco. Van a tener catabolismo de los lípidos, entonces van a ser mujeres con muy bajo de peso. Vamos a tener que va a haber degradación de proteínas, ¿no? Lo que va a generar debilidad muscular, porque va a haber catabolismo proteico de los músculos esqueléticos, por ejemplo. A nivel del sistema nervioso, promueve el desarrollo cerebral normal. En una mujer con una hiperactividad de tiroidea puede haber labilidad emocional, se ponen irritables, etcétera, etcétera. A nivel del intestino, además de que aumenta la absorción de carbohidratos, también influye en el peristaltismo intestinal, ¿ya? Por dar ejemplos. Bien, habiendo entendido esta introducción de la hormona tiroidea y sus efectos multiorgánicos, pasemos a ver alteraciones de la glándula tiroides. La glándula puede crecer. Si es que crece y solo ese crecimiento en la persona lo vamos a denominar bocio. Entonces el bocio es el incremento del volumen de la glándula tiroidea, sea cual sea la causa. Tienes un bocio. Por ejemplo, el bocio puede ser por un problema de hipotiroidismo. El bocio puede ser por un problema hipertiroideo. Entonces, el bocio simplemente es el crecimiento de la glándula. Y cuando tú le pones un apellido y le llamas bocio simple, ya es un bocio, o sea, un crecimiento normal de la glándula tiroidea, pero vas a detectar función tiroidea normal. O sea, no hay alteración de las hormonas tiroideas, pero su glándula está grande. Ya vamos a ver por qué pasa eso. Y obviamente has descartado que no sea una tiroiditis de Hashimoto, ya descartaste que no sea un tumor, ya descartaste que no sea un adenoma. Entonces, si te ha crecido la glándula y tus hormonas tiroideas en sangre están normales y no tienes otra enfermedad, eso es bocio simple. Ese bocio simple puede ser esporádico y endémico, que es el más frecuente, ¿no? Por déficit de yodo, ¿ya? Por el déficit de yodo en la dieta. Ahí tienen todas las causas de bocio que existen, ¿no? Una de esas causas y la más frecuente de bocio es el déficit de yodo, ¿ya? Es una causa. Tenemos también pues autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto o las enfermedades, enfermedad de Graves, autoinmunitarias, etc. Muy bien, sigamos con el bocio simple. Entonces el bocio simple se produce, ¿no? Cuando hay alteración, cuando uno o más factores alteran la normal producción de hormonas tiroideas y la hacen más sensible al efecto estimulante de la hormona estimulante. Entonces esta hormona estimulante va a hiperestimular a esta, tiene un efecto más estimulador de lo normal sobre ese bocio. Y si es que esta alteración sigue progresando, o sea, eh, eh, pongamos que la persona tiene poco consumo de yodo en su dieta. Entonces, este poco consumo de yodo se va a ver tratando de equilibrarlo, ¿no? A través de
que la hormona estimulante estimule un poco más a la glándula tiroidea y la va a hacer crecer y la va a hacer crecer. Y esa estimulación lo que también va a producir es que haya o que se mantenga la hormona T3 y T4 en sangre en valores normales. Por eso es que hay un crecimiento normal, perdón, hay un crecimiento anormal de la glándula, pero con valores de hormona tiroidea periféricos normales, a expensas de que la hormona estimulante está estimulando con mayor firmeza estas glándulas foliculares. Pero pues si esto progresa y no hay un tratamiento, un control adecuado, va a terminar generándose más bien un hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, ya si es que ya la persona no se trata y no se hace ver, la TSH va a estar muy elevada y la T4 va a estar normal. Va a mantener todavía los valores normales, pero ya hay hipotiroidismo porque esta TSH se ha elevado. Como se ha elevado, lo ha hecho a expensas de que esto se mantenga normal, porque si esta no se elevara, eso estaría bajo. Por eso se llama hipotiroidismo subclínico. O ya después, por más que se eleve la TSH, esta T4 no llega a estar normal, está baja y ya se llama hipotiroidismo primario. ¿Cuál es la clínica de un bocio simple? Pues va a ser principalmente compresivo, ¿no? Va a haber disfagia por dificultad para el pasaje de la comida, disnea, dificultad respiratoria, ¿no? Por compresión de estructuras como la tráquea, y pueden haber incluso alteraciones de las estructuras vasculares del cuello, como las venas yugulares o las arterias carótidas. El signo de Pemberton, donde el paciente se le alzan los brazos y debido a la compresión de las yugulares puede hacer congestión facial, o debido a la compresión carotidia puede generar un síncope. Muy bien, no va a haber clínica de hipofunción o de hiperfunción porque hemos dicho que los valores normales en el bocio, aunque la glándula está agrandada, su función es normal. Acá vemos un bocio a secas, simplemente es el crecimiento de la glándula, puede tener muchas causas. Una causa importante es el déficit de yodo, y si es que le pusiéramos bocio simple, a esta paciente le dosamos hormona tiroidea y está dentro de lo normal. Ya hemos dicho que sus efectos son principalmente compresivos, como disfagia, disnea, compromiso de retorno venoso, y vean los grandes acúmulos de coloides, ¿no? En esta microfotografía, nódulos macroscópicos que muestran esta tinción. Muy bien, las causas de bocio, ya dijimos, pueden ser con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. Con hipotiroidismo, por ejemplo, deficiencia de yodo, o cuando más bien hay un exceso de yodo, porque también se va a bloquear la secreción de la hormona por feedback negativo, ¿no? Tenemos también el litio, por ejemplo, que bloquea la secreción de la hormona, o trastornos congénitos en la síntesis, ¿no? En los pasos de la síntesis que hemos hablado. Por ejemplo, si tuviera una síntesis de heteroglobulina normal, no se podría formar la monoyodo ni la diyodo tirosina, ¿ya? Y con hipertiroidismo, ¿un paciente con bocio puede tener hipertiroidismo? Por supuesto que sí. Entonces, bocio simple si no tiene hipotiroidismo ni hipertiroidismo, pero también podemos tener bocio con hipotiroidismo y bocio con hipertiroidismo. Por ejemplo, la enfermedad de Graves puede generar un bocio, un aumento de la glándula. El bocio multinodular, ni que hablar, son múltiples nódulos adenomatosos productores de hormona tiroidea. El hipotiroidismo puede darse desde el nacimiento, y eso va a generar el denominado cretinismo, ¿ya? Estos niños nacen con a veces eh, hipoplasia de la glándula tiroides y no van a producir hormona tiroidea, generando síntomas y signos propios del desarrollo de un niño con hipotiroidismo, que finalmente termina generando el cretinismo. El extremo del hipotiroidismo se llama mixedema y el extremo del hipertiroidismo se llama tirotoxicosis. Con respecto al hipotiroidismo grave, el término mixedema va a generar un acúmulo de mucopolisacáridos en la piel. Entonces, vamos a tener mucopolisacáridos y va a haber un engrosamiento de rasgos faciales y una induración pastosa de la piel. Con respecto al hipotiroidismo primario, con respecto al hipotiroidismo, la principal causa es primaria, o sea, el defecto está en la glándula tiroides. El defecto está en la glándula tiroides. ¿Puede ser secundario? Sí, son menos frecuentes. Entre el 5% son de origen hipofisiario y de origen hipotalámico. Cuando la afección está en la glándula, se llama primario, o sea, en la glándula periférica. Cuando la afección está en la hipófisis, se llama secundario. Y cuando la afección está en el hipotálamo, se llama terciario, ¿ya? La causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial es el déficit de yodo. Por eso es que ahora las sales las hacen yodadas, para que podamos
consumir el yodo en la sal, puesto que el yodo, no todos tienen acceso a comer mariscos, pescados, ¿no?, que contengan el yodo. Y en los países desarrollados es la enfermedad autoinmunitaria, como por ejemplo tiroiditis de Hashimoto, como por ejemplo eh, amiloidosis, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, la amiloidosis no es autoinmunitaria, pero son enfermedades raras, pues que se ven más en esos países. Muy bien, el hipotiroidismo también, así como se puede ver en niños, también es muy frecuente verlo en personas, mujeres mayores de 60 años, ¿ya? Déficit de secreción de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo primario, que es congénito, eh, en este caso, por ejemplo, por disgenesia tiroidea, ¿no? Entonces dijimos que estos niños que nacen con esas disgenesias pueden generar hipotiroidismos primarios de tipo cretinismo. Por ejemplo, dijimos que la cirugía, bueno, las cirugías, ¿no? Las cirugías donde hay resección de la glándula tiroides, por alguna razón, tiene un tumor que recién ha empezado y hay que hacerle una tiroidectomía total. O terapias con radioyodo, tuvo un tumor en un ganglio y le están haciendo una radiación cervical y eso va a generar lesión del tejido tiroideo. Las autoinmunitarias como la tiroiditis de Hashimoto, que van a generar destrucción de la glándula tiroides con posterior eh, acúmulo de fibrosis y las deficiencias de yodo, que son las causas más frecuentes en el mundo mundial. ¿Pueden haber secundarios o terciarios? Sí. Si es que el problema está en las células eh, tirotropas o si el problema está en las células liberadoras de hormona de tirotropina. Denme un momento, por favor. Un momento. Ya, disculpe, continuamos. Tenemos entonces esos ya de origen central, ¿no? Que el término correcto es secundario cuando el problema es a nivel de la hipófisis o terciario si es que el problema es a nivel del hipotálamo. Muy bien. Causas y mecanismos. Ya hemos dicho que pueden ser congénitas por aplasia, hipoplasia o digenesia, ¿no?, en los niños. Y las adquiridas, ¿no?, acá les ponen otro tipo de clasificación, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, destrucción celular de esa glándula tiroides. Por dar un ejemplo, ¿no? El litio también interviene mucho en el metabolismo y la producción de hormonas tiroideas como causa farmacológica de hipotiroidismo. Bien, entonces estos niños se van a diagnosticar gracias a un screening, ¿no?, que se hace en el nacimiento, ¿no? Los niños nacen y cuando nacen no se ve ninguna diferencia entre un niño recién nacido que no tenga hipotiroidismo con un niño recién nacido que tiene hipotiroidismo. Entonces, por eso es que se hacen estos screenings donde se dosan TSH en el talón en el tercer y quinto día de nacidos. Estos pacientes, si no son diagnosticados, van a desarrollar el cretinismo, que es retraso mental, talla baja, edad ósea retrasada, piel seca y las fases típicas que están caracterizadas por edema periorbitario, macroglosia. Si es que fuera un hipotiroidismo severo, van a ser psicosis mixedematosa, van a tener atrofia gástrica. Vean, también los hipotiroideos van a generar estreñimiento, ¿ya? Estreñimiento y alteraciones de los ciclos ovulatorios, ¿no? Edema periférico por el acúmulo del mixedema a nivel del espacio intersticial. Si es que se hace el diagnóstico, ahora, si el hipotiroidismo no fuera diagnosticado al nacimiento y fuera diagnosticado, por ejemplo, al año y hasta los 2 años, sea cual sea la causa de hipotiroidismo, va a producir niños con cretinismo. Pero pasado los 2 años, si es que al niño le dieron hipotiroidismo por la causa que fuera, ya no va a presentar
eh, ya no va a presentar el retraso mental, aunque sí las otras características de talla baja, retraso de la maduración sexual. ¿Ya? Acá les he puesto una imagen comparativa con el hipotiroidismo para que puedan ver eh, las diferencias que existen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, acá cabello grueso, acá cabello delgado. Aquí van a presentar constipación o estreñimiento y aquí no les han puesto, pues hay un aumento del peristaltismo, pueden incluso hasta producir diarreas, ¿ya? Acá la piel es seca y acá hay sudoración. Son diagnósticos diferenciales. Distintos, perdón. ¿Qué más? En el adulto el hipotiroidismo va a tener lentitud de pensamiento, letargo, ¿no? Son personas que hablan lento, para responder una pregunta se demoran, piensan lento, hablan lento, etcétera, etcétera. Hay mucha intolerancia al frío, todo el tiempo tienen frío, así sea verano y todos se mueren de calor, ellos tienen mucho frío, a diferencia del hipertiroideo que tiene intolerancia al calor, intolerancia al calor. Pulso lento, pueden estar bradicárdicos, estreñidos, ¿no? Ciclos anovulatorios, edemas periféricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los síntomas. Y con respecto a, esos son los signos, hipoquinesia, ¿no? Lentitud, edema periorbital, piel seca, y los datos de laboratorio, obviamente que si hay hipotiroidismo, tiene que haber aumento de la TSH de manera compensatoria, ¿ya? Y disminución de la T3 y la T4. El hipertiroidismo. De otro lado tenemos el hipertiroidismo. Este hipertiroidismo es generado por los anticuerpos citotóxicos estimulantes del receptor de la TSH, que a su vez van a producir, ¿no?, gran secreción de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Esto es producido por los anticuerpos llamados TSI o anticuerpos estimulantes de la tiroides. Está relacionado en estos seres humanos con los halotipos HLA-DR3 y B8, que se asocian pues a enfermedades de tipo autoinmunitarias. Estas enfermedades de Graves van a ir con no solo anticuerpos T6, sino antitiroglobulina y antimicrosomales. A diferencia de, como vamos a ver, la tiroiditis de Hashimoto, que no es ocasionada por anticuerpos citotóxicos, sino por la destrucción celular a través de linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, macrófagos y natural killer. Y en ellos, pues definitivamente no está siendo estimulado por un anticuerpo citotóxico. Va a haber hipertrofia e hiperplasia del parénquima tiroideo, especialmente aumento de la altura de estas células de los folículos, ¿no? Vean, normalmente es un epitelio cuboidal, pero acá vemos que se alargan, ¿no? Se alargan. Y hay más número de glándulas que lo normal. Hay consumo del coloide por la gran utilización de la hormona tiroidea y un infiltrado linfocitario en el intersticio. El hipertiroidismo, cual sea la causa, si es que hay una gran producción de hormonas tiroideas, puede generar una tormenta tiroidea o también llamada tirotoxicosis. ¿Cuáles son las principales causas? El bocio multinodular tóxico, la enfermedad de Graves, un adenoma multinodular. Entonces, la enfermedad de Graves, gracias a la gran estimulación por estos anticuerpos, puede producir tirotoxicosis. Que tengas un solo nódulo y ese único nódulo produzca gran producción de hormona tiroidea, también. Un adenoma multinodular, como se da en los ancianos, muchos nódulos productores de hormona, también es una causa de tirotoxicosis, ¿sí? Las tirotoxicosis, entonces, hay que diferenciarlas del hipertiroidismo, en que principalmente las tirotoxicosis van a presentar, ¿no?, un gran aumento de T3 libre elevados con T4 libres normales. Entonces, en cambio, en los hipertiroidismos va a haber T3 libre elevado con T4 libre elevado. Y si encontramos esto en un paciente, podemos sospechar que tiene un adenoma tóxico, ¿ya? Principalmente causado por Graves y por bocio multinodular y enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, con gran liberación de hormona tiroidea del torrente sanguíneo. ¿Qué efectos va a tener la hormona en el cuerpo? Definitivamente va a tener al sistema nervioso central, un paciente lábil emocionalmente, nervioso, irritable, cambia su personalidad, siempre está en estado de alerta, hay gran catabolismo, por ende debilidad muscular, ¿no?
especialmente de los cuádriceps. El paciente se agacha, ya no se puede parar. Hay un apetito voraz, gran metabolismo, taquicardias, palpitaciones. Pueden llegar a tener fibrilación auricular, hiperdefecación, a veces diarrea, fiebre, sudoración, intolerancia al calor, etcétera, etcétera. Entonces el TSH va a estar, a diferencia del hipotiroidismo que está elevado, aquí más bien va a estar suprimido con gran aumento de las hormonas tiroideas y un gran metabolismo basal. Pueden presentar también los pacientes que tienen enfermedad de Graves, por ejemplo, exoftalmos, ¿no? Debido a un ataque autoinmunitario cruzado en la grasa retroocular, generando esta proptosis con exoftalmos y en algunas ocasiones dificultad para el cierre palpebral. Vemos en esta imagen de la derecha microscópica de una glándula tiroides, ¿no? El consumo del coloide, gran infiltrado linfocitario y aunque ahí no se ve, deberíamos visualizar las células columnares que han cambiado desde cúbicas a columnares por parte del folículo tiroideo. Otras manifestaciones no oculares sino dérmicas son las mixedemas pretibiales. Es una dermatopatía del Graves, pruriginosas, le pican, una piel hiperpigmentada, engrosada y piel de naranja, ya da el aspecto de piel de naranja debido a la activación inmunológica de fibroblastos a nivel de esta zona pretibial. Otra causa de hipertiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, donde va a haber una destrucción del tejido tiroideo a través de la activación, ¿no? Hay pérdida de la tolerancia a estas células y los linfocitos T citotóxicos van a ir a destruir a estas células. También los linfocitos TCD4 a través de interferón gamma activan a los macrófagos y ellos producen lesión del tirocito también, ¿no? Destrucción, fagocitosis, y las células plasmáticas van a producir anticuerpos antitiroideos, ¿no? Por ejemplo, anticuerpos antitiroglobulinas, por ejemplo, que van a ir a ser detectados por el natural killer y generar pues citotoxicidad mediada por anticuerpo. Entonces vemos que hay citotoxicidad mediada por linfocitos T, citotoxicidad mediada por estos anticuerpos que activan el natural killer y una lesión directa, también una fagocitosis por parte de los macrófagos. Entonces, en las tiroiditis de Hashimoto vamos a ver que al comienzo va a haber un gran infiltrado linfocitario, no hay hipertrofia grande ni hiperplasia de las glándulas, y posteriormente vamos a ver el infiltrado por fibroblastos a nivel de porque va a cicatrizar, ¿no? Al comienzo la tiroiditis es hipertiroidea, pero luego termina siendo hipotiroidea. La tiroiditis de Hashimoto va a presentar anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales, pero no nunca hormona estimulante de la tiroides, perdón, anticuerpo estimulante de la tiroides, como lo hace el Graves. Entonces, miren, acá hay dos causas de hipertiroidismo, el Graves y el Hashimoto. Y en el Graves tenemos anticuerpos estimulantes que aumentan el AMP cíclico y la liberación de hormona tiroidea y dan hipertiroidismo. Este al comienzo, no, este tiene la activación de linfocitos TCD8, células plasmáticas y también linfocitos TCD4. El linfocito citotóxico tiene una activación directa sobre la célula, en cambio estas todavía tienen que liberar la inmunoglobulina para que sea detectada, por ejemplo, por los natural killer. Y eso al comienzo genera hipertiroidismo, muerte celular y liberación de la hormona tiroidea, pero posteriormente ya va a ser reemplazado toda esta destrucción por fibroblastos y genera hipotiroidismo. Entonces él es bifásico, ¿no? Al comienzo hiper y luego hipotiroideo. Entonces acá vean, ¿no? La comparación de ambas estructuras, ¿no? Desde una visión microscópica esquemática, ¿no? Coloide consumido, son más grandes al mismo aumento, son más largas las células y infiltrado linfocitario, pero acá hay mucho más infiltrado linfocitario, no vemos tanta hipertrofia ni hiperplasia y la llegada de fibrosis en las últimas etapas. Acá también vean tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de Graves, las células son más columnares, el coloide acá no se ve, debe estar más consumido, hay infiltrado linfocitario, acá también, pero en mayor volumen, incluido células plasmáticas y las células de los fibroblastos.
Este cuadro es para que ustedes aprendan a diferenciar, por ejemplo, un hipotiroidismo primario de uno secundario, un hipertiroidismo primario de uno secundario. Solamente voy a hablar de los hipotiroidismos, perdón, solamente voy a hablar de las afecciones primarias y secundarias. Primario es cuando la lesión está en la glándula periférica, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, por ejemplo, en la glándula tiroides, eh, por dar un ejemplo. Entonces, si es primario, el problema está en la glándula. Y si está en la glándula no produce hormona tiroidea. Por ejemplo, tiene una agenesia, una disgenesia tiroidea, y eso hace que no produzca la hormona tiroidea. Y eso como efecto de feedback va a generar un aumento de la hormona estimulante de la tiroides a nivel de los tirotropos de la adenohipófisis. Primario porque el problema está en la glándula. Secundario, que es raro, sería que la adenohipófisis no produzca la hormona estimulante de la tiroides. Y al producir poco, hay poca hormona T3 libre y T4 libre. Esto debería generar una respuesta, pues, ¿no? De elevación. Pero eso no sucede por no tener problemas aquí. Puede estar normal o disminuida, ¿ya? Si está normal y esto está bajo, lo cual no es normal porque esto más bien debería estar alto. Entonces el problema está en la hipófisis. Con respecto al hipertiroidismo clásico, por ejemplo en la enfermedad de Graves va a haber aumento de T3 y T4 libre y la respuesta normal debería ser que la TSH baje. Que baje para contrarrestar estos efectos altos, ¿no? Porque si esto también aumentara, estos estarían con mucho más valor de lo normal. Entonces él baja. Y el hipertiroidismo secundario, donde el problema está en la hipófisis, los tirotropos, va a haber un aumento de las células tirotropas de TSH y esas aumentan la estimulación de la hormona, producción de la hormona tiroidea. O puede estar normal, igual que en el hipotiroidismo secundario. Acá les están hablando de la tirotoxicosis, como les expliqué, la T3 libre, pero la T4 normal o baja, con disminución de TSH en respuesta a la elevación de la T3 libre. Muy bien. Finalmente, hay otras afecciones de la hormona tiroidea, como por ejemplo infecciones virales, infecciones bacterianas y también lesiones linfocitarias, ¿ya? Con respecto a las infecciones por gérmenes, van a generar tiroiditis agudas o subagudas que van a tener ya sea fiebre o febrícula. Las agudas definitivamente son por gérmenes bacterianos y el tratamiento es con antibióticos. Y la subaguda es debido a infecciones víricas donde la clínica es un poquito menos florida. Va a haber febrícula, algunas mialgias y el tratamiento simplemente es con antiinflamatorios, corticoides para bajar la inflamación de la tiroides. Y como pueden ver, no hay anticuerpos antimicrosomales positivos. Para la tiroiditis indoloras, donde a diferencia de las previas, vamos a tener infiltrados linfocitarios o fibrosis de la glándula, ¿no? Son enfermedades autoinmunitarias donde vamos a tener anticuerpos positivos microsomales, ya sea para la silente, ¿no? o para la tiroiditis de Hashimoto, que al comienzo dijimos que es hipertiroidea y luego hipotiroidismo. En ella sí va a haber anticuerpos antimicrosomales positivos a títulos bajos para la linfocitaria silente, por eso se llama silente, y la crónica a títulos altos, y la tiroiditis fibrosante o de Reidel, donde va a haber una gran fibrosis, es idiopático, no se sabe la causa, no tiene anticuerpos y su principal característica es que va a fibrosar y generar un bocio pétreo, ¿ya? Y a veces puede generar hipotiroidismo. Muy bien, y finalmente, para que vean que en las enfermedades tiroideas, por ejemplo, algunas diferencias con respecto a las hormonas, al bocio y a los anticuerpos. Entonces, vean, la enfermedad de Graves le tiene que dar claro que va a haber aumento de la T4 o de la hormona tiroidea T4 libre con disminución de la TSH como efecto normal, ¿no? Entonces, el problema está en la glándula tiroides. Nuestros pacientes tienen bocio y tienen TSI positivo, o sea, anticuerpos estimulantes de la tiroides. Por ejemplo, en el tumor productor de TSH en la hipófisis,
vamos a tener un aumento de la TSH y aumento de la hormona tiroidea, y eso genera bocio también, ¿no? Pero no hay tanta elevación de estas hormonas, de las, perdón, no hay aumento de las tiroglobulinas. Esto es TGs-tiroglobulinas, ¿ya? Tiroglobulinas está muy, muy aumentada en las enfermedades de Graves. Y en las tiroiditis, por ejemplo, donde hay destrucción del tejido, al comienzo va a haber aumento de la T4, disminución de la TSH como efecto de respuesta del bocio, va a crecer esa glándula, pero no hay mucha producción de tiroglobulinas, porque más bien hay una destrucción de la glándula. Bien, y la facticia es la que las pacientes que toman hormonas tiroideas, ¿no? Toman hormonas tiroideas, no tienen bocio, no tienen tiroglobulina elevado, y la T4 puede estar elevada, por ejemplo, en estas pacientes, y disminuir la TSH debido a la gran eh, toma de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, son causas de facticia. Acá tienen un cuadro diferencial entre todo lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y van a ver que son totalmente opuestos a los efectos de la baja o la alta estimulación celular a esta hormona, ¿ya? Por ejemplo, veamos que la conducta general es retraso, lentitud, bradisiquia. Acá más bien están inquietos, hablan muy rápido, verborreicos, hiperkinéticos. Acá lentitud mental, física, somnolencia cardiovascular. El hipotiroideo tiene disminución del gasto cardíaco, bradicardia. Estos pueden tener taquicardia, fibrilación auricular. Estos pacientes pueden tener constipación, y los hipertiroideos diarrea, poco apetito, y los hipertiroideos una gran avidez por comer, pero bajan de peso, ¿no? Entonces, estos están, más bien comen poco, igual suben de peso. Piel, en este caso, ¿no? Piel grueso, voz ronca, esto es piel quebradizo. Estos tienen intolerancia al frío, estos intolerancia al calor. Son los efectos opuestos de la hormona tiroidea en sus alteraciones. Bien, eso sería todo para esta clase, estimados alumnos. Estudien, chicos. Nos vemos la otra semana para su examen parcial de fisiopatología. Eso sería todo por hoy, ¿sí? Un fuerte abrazo. Cuídense. Chao, chao.